Bienvenidos. Esto es la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Las películas pueden ser el punto de partida para explicar muchos temas de la historia política y filosófica. Y es verdad, esto lo ha dicho Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia, y además escritor en esta experiencia tan maravillosa en donde, hoy por hoy, los estudiantes, los chicos que van al colegio, quizá conozcan más de medios audiovisuales, en el contexto en que se vive hoy en día tan vertiginoso, que de libros o de gráfica. Por eso tenemos el honor de invitar a un amigo de Red de Radios de la provincia de Buenos Aires, llegando como siempre a más de 150 radios en todo nuestro querido territorio bonaerense, como es Gustavo Marangoni. Gustavo, bienvenido una vez más aquí a nuestra casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el placer de tenerte para hablar de muchos temas, pero principalmente de este libro que se llama Política ATP, apta para todo público, en donde ustedes veían al célebre Don Corleone leyendo El Príncipe Maquiavelo, porque de eso se trata, de buscar películas que sean disparadores para conocer un poco más de algo que hemos estudiado en una misma casa, ¿no? Como es la Facultad de Ciencias Sociales del Salvador, que vos mencionás también en tu libro. En principio que nos digas, que le cuentes a los miles y miles de personas que están escuchando y viendo además esta nota, ¿cómo nace esta idea de tu primer libro, Gustavo? Sí, es el primero. Bueno, tiene que ver con algo que vos decías recién. Después de muchos años de docencia, a lo mejor vas pensando de qué manera convocar e interesar a las nuevas camadas de alumnos, que tienen otra formación que la que tuvimos a lo mejor nosotros 20 años atrás. Y digo, bueno, recurriendo a películas que a lo mejor son películas que vieron la mayoría o vieron todo, o desde Rocky al Señor de los Anillos, pasando por The Truman Show o Scarface, etc. Digo, porque en cada una puedes tener escenas, diálogos que te permiten hacer una introducción a partir de algo que les es familiar, pero empezar a buscar y decirle, mira, detrás de esta declaración, digamos, detrás de esta escena está Aristóteles. Claro. Vamos, ¿cómo? Sí, detrás de esta cosa, detrás de esta concepción está Aristóteles. O detrás, si querés explicar el capitalismo, bueno, mirá Scarface y hay partes donde el protagonista te dice, acá el poder es tener dinero porque con dinero puedes hacer tal cosa, tal otra y tal otra. Entonces, a partir de allí, ya después te podés introducir, en ese capítulo hay mucho Marx y Al Pacino, digamos, vas y volvés, vas y volvés. Una forma de buscar una pedagogía que, a ver, que sea de divulgación, que entretenga, pero que a la vez también te permita bajar, si se me permite el término, los clásicos, ¿no? Claro, digamos, tiene un concepto didáctico que nos da el cine, pero por lo que he leído del libro, te lleva a interesarte el día de mañana por Hobbes, por Rousseau, por Aristóteles, como vos decías, o cualquiera de los grandes escritores que nos puedan enseñar historia. Ahora, ¿vos sos cinéfilo o debiste ver más películas de las que ya habías visto? No, son las películas que veo desde siempre. Aparte tengo una estructura medio infantil, porque hay películas que las vi 30 o 40 veces y las dan e invariablemente. Nos pasa a todos. Me engancho. Con el Padrino está, bueno, yo me quedo. Obvio. Te quedás. Ya esa perdí la cantidad de veces. Mencionaste Scarface, te quedás. También. A mí me pasa con Corazón Valiente, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, es una película que vi muchísimas veces y me gusta. Y a veces, entre una película que viste varias veces y una que no viste, yo termino eligiendo la que vi. Sí. ¿Viste? Y eso que es algo, digo, infantil, porque los chicos, pasa todo lo que tenemos Exacto. Hijos, cuando eran chicos, viste, veían que ya te decía 50 veces. Y ya conocés el final, además. Por supuesto. Pero no importa, porque eso es lo que te hace también tener una mirada más atenta y prestarle atención a diálogos que a lo mejor antes no le habías prestado. Y películas que también pueden ser de las pochocleras. Yo siempre digo que la teoría del caos y el cuestionamiento de la ciencia en la versión actual no está hecha con tanta lucidez como está hecha en Jurassic Park. Claro. Hay un diálogo ahí donde está el científico, que es un personaje que hace Jeff Goldblum, donde cuenta la teoría del caos, pero donde además cuestiona la ciencia, porque dice, bueno, ustedes están utilizando un saber, en ese caso era para clonar dinosaurios, todos recordarán, pero están haciendo algo que no saben cuáles son sus consecuencias. Claro. Dice, y ahí hay un concepto hasta heideggeriano, porque Heidegger tiene un libro que dice ¿qué significa pensar? Y él dice, la ciencia no piensa, que es una frase muy provocativa. Dice, no piensa, simplemente resuelve problemas, está obsesionada por el progreso, pero es un progreso sin conciencia. Y hay muchos autores que reflexionan eso. Entonces, a lo mejor, vos le decís, vamos a hablar de Heidegger, y ponés Jurassic Park, y entonces,
se volvió loco. Sí, Dice, ¿qué tal tiene que ver cual. un dinosaurio Seguro. clonado con eso? Pero pasas eso y te permite hacer una introducción a temas. Y además en esa contundencia de Heidegger también hay un desafío, tal la característica inherente a este escritor tan importante, en donde quienes hemos sido criados, por ejemplo, en la religión católica, nos lleva a pensar que no todo es racionalidad, ¿no es cierto? Sino que en el medio hay mucho del ser humano que debe ser expuesto para evitar ese caos al que vos haces referencia, ¿no? Absolutamente. Después hay otra película, otro capítulo en el libro, que también, ahí está Al Pacino, el abogado del diablo. El capítulo se llama Vanidad, mi pecado preferido. Pero plantea el tema de la muerte de Dios, de Nietzsche, digamos, decir, bueno, ¿qué pasa en una sociedad, digamos, que a lo mejor encuentra, o por lo menos en bastantes sectores, una suerte de fin de ese paradigma judeo-cristiano? No digo fin porque no haya gente que siga creyendo, por supuesto que la hay y todo, pero a lo mejor no tenía un aspecto tan central como lo tenía en otro momento de la historia, pero parece no ser suplido por otra cosa que no sea una suerte de espiritualismo light o de una religión a la carta o de una suerte de vida muy liviana, que es la del vacío, de lo que hablan filósofos como Lipovetsky, ¿no? Como una era donde parece ver que ya no hay grandes relatos, ni tampoco hay grandes convicciones, ni grandes creencias. Entonces, una película como esa, que tiene un monólogo final extraordinario de Al Pacino, que encarna al diablo, Sí, precisamente, y que plantea, bueno, como que... Queriendo tentar al personaje de Keanu Reeves, ¿no? Exactamente, que era el hijo, Exacto. digamos, y planteando como que, bueno, que todos los valores sobre los que se fundaba el cristianismo, la visión judeo-cristiana, estaban acabados según esa visión. Y hay una pregunta muy buena, porque el otro hace, y la bondad y lo moral, ¿no? Y ahí el diablo le responde, bueno, dice, pero bioquímicamente es lo mismo que comer chocolate. El amor, Claro. le dice, y el amor, Sí, bueno, pero lo bioquímicamente simplifica. es como la misma sensación que comer chocolate. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera eso también para reflexionar sobre qué valores se estructura una sociedad, porque siempre se estructura sobre valores. El hecho de que a lo mejor algunos hayan sido dejados de lado, pero no hayan sido virtualmente reemplazados por otros, genera una crisis también. Sin dudas. Me gustaría que le digas a la gente, que a mí me causó mucha gracia, ¿qué encontraste en Batman y Robin? Cuando haces hincapié en que George Schumacher, ¿no? Que fue el director, casi destruye a la mítica serie que nosotros veíamos con Adam West y Burt Ward, que después fue llevada al cine y que después fue mejorada, ¿no? En la última película. A mí esas versiones me parecen horribles. Sí, a mí también. Me parecen muy, muy malas. No así las últimas, pero sobre todo El Caballero de la Noche. Exacto. Que a mí me parece realmente una versión muy interesante, porque hay también el personaje del Guasón que había hecho de una manera extraordinaria esa composición de esa actuación de Ledger. Sí, bueno, Heath Ledger, quien que después murió, falleció. quien se suicidó, Sí, ¿no? sí, vamos a decirlo. Sí, digamos así, porque Sí, nunca fue totalmente esclarecido, pero se supone que sí, y que estaba en el pináculo de su carrera, es el de Secreto en la Montaña, digo, para que lo vayan ubicando, ¿no? El rubiecito de Secreto en la Exacto. Montaña. Y hace una actuación, yo creo que es la interpretación de uno de los villanos de toda la serie de Batman de películas, que debe ser la más lograda. Sí. Y de alguna manera él también ahí contribuye a aclarar un poco aquellos conceptos del caos, y también el tema de la relación del Estado y la existencia de los superhéroes. Uno siempre supone, cuando ve los cómics que el superhéroe siempre convive con una debilidad del Estado, porque si el Estado pudiese cumplir con todas sus tareas, si el comisionado pudiese arreglar todo, claro, Batman no iría a verlo. Y también con cierta inocencia. Sí. Por ejemplo, no a lo mejor en esta Batman, digamos, esa parte la han cubierto mejor en las últimas versiones, Sí. pero los superhéroes de nuestra infancia, digamos, que requerían de gente muy crédula, porque, por ejemplo, todos recordaremos a Christopher Reeve haciendo de Superman, y la única diferencia que tenía era un anteojo. Es como si vos ahora te pones anteojos y yo no te conozco, digamos, Exacto, ¿no? sí, Digo, sí, uy, sí. ¿quién será? Digamos, entonces había siempre una idea de que un superhéroe tenía que convivir con un pueblo naif y hasta en algún ribete medio tonto, Claro. digamos, y por allí uno dirá como las asociaciones son muy raras, pero Emiliano Zapata, un revolucionario mexicano, decía que los pueblos débiles necesitan líderes fuertes. Claro. Bueno, los pueblos que son fuertes y que tienen instituciones fuertes no necesitan ese tipo de superliderazgo. Me parece que es un elemento importante para poder reflexionar sobre nuestra vida, nuestra vida cotidiana, sobre la política en Argentina y en otros lugares del mundo, a partir del rol que juegan los liderazgos, pero a veces también hay cierta subestimación en el hecho de que alguien puede tener capacidades extraordinarias, entonces todo el resto parece que no. Seguramente. No tenemos, ¿no? Lo que pasa que, y esto lo vamos a seguir hablando de los personajes que aparecen en el libro, que es muy interesante, pero
para cerrar lo que vos decís, hay contextos históricos, como por ejemplo que estaba viviendo Estados Unidos en la preguerra, que hacen que la aparición de Superman genere en el ser humano norteamericano esa conformación de espíritu que siempre habían tenido como la maquinaria del mundo, pero que en definitiva había que salir a demostrarlo metiéndose en una guerra, no como pasó en la primera, donde entraron al final, sino en junio de 1941, después de Pearl Harbor, en donde el ser humano americano tenía que demostrar que podía ganar y salir de esa neutralidad, y se necesitó tener un superhéroe con los colores de la bandera norteamericana, ¿no? Absolutamente. Esa ayuda, después de lo que había sido 1930 el quiebre de la bolsa y todo lo que ya sabemos, el nacimiento de este personaje también es como la espinaca de Popeye, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tal cual. Y creo que, bueno, son esas cosas que te sirven para a lo mejor explicar. Insuflarle, claro. Sí, me parece que son interesantes, tanto como modelo como también como factores explicativos, ¿no? Bueno, estamos hablando con Gustavo Marangoni de su libro Política TP, apta para todo público, una introducción de película a la ciencia política, un libro interesantísimo que vamos a seguir recorriendo. Si ya lo tenés, sabrás de qué estamos hablando, y es bueno poder hacerlo con el autor, y si no, es totalmente recomendable. Hacemos la primera pausa. Esto es Red de Radios de la provincia de Buenos Aires.